¿Cuándo fue la última vez que descubrió que se sentía muy vulnerable? De hecho, la tentación fue tan fuerte que pensó, no puedo con esto. Y se encontraba muy desconcertado quizás por la causa de la tentación. O tal vez pensaría, esta es la misma tentación que he enfrentado una y otra vez. O quizás diría, esto fue tan atractivo, tan seductor, tan apetecible, ¿cómo podría resistirlo? Esa es la mentira del diablo. Así habla él. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que enfrentó algo que en verdad tuvo que luchar para alejarse de eso, para huir? ¿O negarse? ¿Sentía gran presión? ¿Quería alejarse? Debatió entre si podría o no, si debía o no, sabía que era lo debido, pero debatió si lo haría o no. Quizás por fin se alejó, pero tal vez terminó pensando, bueno, Dios entiende, y siempre he escuchado esto, Dios entiende y nos entregamos a la tentación que sea. Así que podemos pensar en toda clase de ideas, pero la verdad es esta. Mientras vivamos, seremos tentados. Y en la actualidad es por todos lados. Ya sea que lo escuchemos por la radio, o lo vemos en la televisión, o en los anuncios, o en las tiendas, o como sea, vivimos en una era sensual y hay tentación por doquier. Y la gente reacciona de diversas formas. Se rinden, o pelean y sobreviven, o pelean y aún así se rinden, y luego tienen una excusa que han usado antes con Dios. Señor, sabes, esto no es justo, no todo el mundo siente lo que siento, y por ahí siguen. La verdad es que ese fue el comienzo del pecado en el mundo, la tentación de Adán y Eva. No ha cambiado. O sea, al Satanás decirle a Eva lo fabuloso que sería morder de esa fruta, es el mismo cuento, solo con diferentes elementos. Entonces, al verse en esa posición, ¿qué piensa usted? ¿Se detiene a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿De mi corazón? ¿De dónde viene? Le aseguro, es un ataque satánico. El diablo sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe en qué momento y sabe qué necesita para captar nuestra atención. Y hacernos pensar, necesito tener esto, quiero uno. No importa el precio, tendré uno de esos. Satanás tiene una serie de excusas para persuadirnos de lo que nos merecemos, nadie es perfecto, y Dios nos ama y nos perdona, y por ahí sigue para entramparnos y que perdamos las mejores bendiciones de Dios en nuestra vida. Y deseo hablar de lo que ocurre al enfrentar un ataque satánico. Vayamos por un momento a Efesios, y los primeros 3 capítulos son 3 de los capítulos más hermosos y alentadores en la Biblia, porque hablan de la riqueza del creyente, lo que tenemos por conocer a Cristo como nuestro Salvador. Luego, desde el capítulo 4 y 5, habla de nuestro andar, así debemos andar, siguiendo al Señor Jesucristo. Luego llegamos al último capítulo, y vemos que hay un campo de batalla. Y la batalla es con Satanás. Dios es tan bueno con nosotros, camina con nosotros, pero a veces somos tentados. Deseo que veamos el versículo 10. Al concluir esta epístola, escuche lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dijo que nos fortaleciéramos en nosotros mismos, dijo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos enfrentamos tentación. Ahora, al pensar en esto, solo le preguntaría, piense en cuál es la tentación más fuerte que ha enfrentado en su vida hoy. No me refiero a hoy en particular, sino en su diario vivir. ¿Cuál es la tentación más fuerte? ¿Por qué cree que el diablo ha usado eso para tentarle? Para alejarle de Dios. Para que ande por otro camino. Para que ignore las advertencias de Dios y sus bendiciones maravillosas en su vida. Pero de algún modo se ve tentado y en una posición donde no puede recibir las bendiciones que Dios quiere darle. Pablo dice que debemos mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo, y sin duda tiene artimañas. Así pues, lo primero que deseo hacer es definir lo que es un ataque satánico. Un ataque satánico es un asedio y asalto deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. Vea eso. Un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. ¿Y cuándo es eso? En cualquier momento, en cualquier lugar. Satanás sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe justo lo que hace falta para hacernos caer. Tal vez sepa qué usar para hacernos caer o qué nos atrae. ¿Qué hace falta para hacernos caer? Todo creyente sin excepción enfrenta tentación. Y si pensamos en la actualidad, la sociedad entera está orientada a tentarnos para algo. Al encender la radio lo escuchan, hay que comprar esto, al ver la televisión hay que comprar esto y ver aquello o esto o a él o a ella. Y puede ver por donde quiera está la tentación de tener a menudo lo que no necesitamos o no debemos tener. Y el resultado de la tentación es división y destrucción. Entonces, si le preguntara, ¿cuál es el objetivo de Satanás al tentarnos? Si somos buenos cristianos, amamos a Dios, ¿cuál es el objetivo de él? En primer lugar, alejarnos de Dios hacia él. Satanás quiere alejarnos de Dios y sabe justo lo que toma desviar nuestra mente de Dios y de lo espiritual a cosas materiales o lo sensual. Sabe justo lo que hace falta. ¿Qué hace falta? ¿Cuál es su objetivo? Alejarnos de Dios hacia Él y desviar el propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, si el diablo puede cambiar o desviar el propósito de Dios en su vida, nos tiene donde quiere. Porque recuerde, Dios tiene un plan para su vida, Él tiene lo mejor. Así que Satanás no dirá, bueno, quiero destruirte, no. Solo quiere desviar su atención de Dios, de lo espiritual a lo terrenal, lo material, lo sensual. También quitarle a Dios la adoración y gloria que merece. O sea, Él no quiere que adoremos a Dios. Mire, nos da un plato lleno de cosas para que quitemos nuestra atención de Dios, porque ese es su propósito, y luego destruirnos. La meta principal de Satanás con la tentación es destrucción. Destruir nuestra relación con Dios, destruir nuestro interés en Él y nuestra fe en Él, destruir nuestro deseo de orar, nuestro sentido de seguridad eterna, destruir. Esa es su meta. Y lo sabemos, pero ¿no es interesante que a pesar de lo que sabemos, cuántos sermones ha escuchado en su vida, no puede contarlos? Y sin duda espero que escuche más. Pero la pregunta es, ¿qué hará con la verdad que escucha? Satanás sabe de la verdad que está escuchando y hace esto, se aparece para distraerle de escuchar la verdad para que siga moviéndose en una dirección que le alejará de Dios. Todos enfrentamos alguna clase de tentación en la vida. No dije todos los días, pero todos sin excepción tenemos algo que puede tentarnos.
Quizás sea algo en lo que salimos en victoria vez tras vez o en lo que nos sentimos derrotados una y otra vez. Pero la meta de Satanás es alejarnos de Dios. Así que le dirá, ¿por qué no tiene tiempo de leer la Biblia? Primero dirá que tiene que estar en tal lugar a tal hora, y segundo, no tienes que leer, ni siquiera entiendes. No entiendes, ¿por qué leerlo? ¿Qué de Deuteronomio, Levítico y Segunda de Reyes? ¿Por qué quieres leer la Biblia? Lo que pueda hacer para alejar nuestra mente de lo espiritual, lo hará. Y Él quiere dividir relaciones, lo que sea para dividir familias, lo que sea para causar divorcio, toda clase de pecados sexuales, lo que sea que le quite la mente de Dios. O sea, debes comprar eso, comprar aquello. No le preguntes a Dios. Trabajaste duro, 40, 60 horas a la semana. Has estado trabajando todos estos años, te lo mereces. Entonces piénselo. Mientras trata de alcanzar sus metas en la vida, Él obra en su contra. Trata de llevar una vida pura para Él, obra en su contra. Trata de ahorrar su dinero, Él dice que tiene que comprar esto. Satanás es su enemigo. Su estrategia se halla en 3 palabras. Solo 3. O sea, por más complicado que creamos que es Él, su estrategia son 3 palabras. La primera, su primer paso es engañarnos, o sea, mentirnos. Si creemos una mentira, hemos dado el primer paso hacia la derrota absoluta y ponerse de parte del diablo. A menudo cuando alguien quiere pecar contra Dios, toman la verdad de Dios y tratan de torcerla. Y mire, puede escuchar esto muchas veces, pero no sabe de mi situación. Pues Dios conoce su situación. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he sufrido, pues Dios sabe cuánto. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he estado en necesidad. Podemos idear toda clase de excusas. Recuerde esto, Dios las ha oído todas. Y no vienen de Dios, sino del diablo. Pero el asunto es este. Dios tiene la mejor vida para cada uno de nosotros. Y el diablo tiene lo mejor ¿para qué? Para engañarnos y para dividirnos. Piensa en cuántas iglesias se dividen por desacuerdos en esto, aquello y lo otro. Naciones divididas, iglesias divididas, familias divididas, amistades divididas, división, 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 separación, separación, separación. Porque luego hay caos, no hay amor, sino crítica. Dicen cosas un día que no diría al día siguiente. Satanás es un divisor, un engañador, es un destructor. Su propósito es destruir nuestro testimonio, nuestra vida física, nuestro manejo del dinero, nuestro matrimonio, nuestras familias. Destruir, destruir, destruir. Eso, engañar, dividir, destruir, es lo único que necesita. Engañar, dividir, destruir. La próxima vez que sea tentado, pregúntese, ¿está Satanás engañándome? ¿Está dividiendo mi mente de lo que debería estar haciendo? ¿Y voy rumbo a la destrucción? Si un hijo de Dios, si un creyente se detiene cuando es tentado y se pregunta, ¿estoy siendo engañado? Pregunta número 1. ¿Está mi mente siendo dividida? ¿Voy rumbo a alguna destrucción? Hágase las preguntas. Así que hay que estar alerta y atento, y ningún hijo de Dios puede jactarse de ser tan fuerte que nunca será tentado. Cuando alguien dice, quizás me tiente algunas cosas, pero no esa, Satanás le pone una marca a esa. Ninguno de nosotros, nadie, puede decir, nunca seré tentado en eso, aquello y lo otro. Creemos que no. Casi juraríamos que no sucedería y podemos dar muchas razones, pero el diablo quiere un sentido de autoconfianza basado en papilla. Sin fundamento, sino basado en actitudes blandengues de lo que haremos o no haremos. Y cuando pienso en este gran pasaje bíblico en 1 Corintios 10:13, escuché lo que dice Pablo. Todos debemos saber esto.
No os ha sobrevenido ninguna tentación. Escucha esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Escuche, que no sea humana. Y, siendo ese el caso, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos una promesa de Dios, no tengo que hacer eso. Quizás quiera hacerlo, tal vez lo quiera más que todo lo demás, pero no tengo que hacerlo. Si no tengo que, luego tomaré la decisión, lo haré o no. Y al pensar en la condición en que está nuestra nación, y en lo que tienta a la gente, en quienes están siendo destruidos, son destruidos, se autodestruyen como resultado de ceder a la tentación. Engaño, división, destrucción. Ya sea una nación, una iglesia, una familia, Satanás está ocupado. Al sentirse tentado, ¿qué hace usted? Mucha tensión. Es su primera reacción. Un deseo súbito de hallar una buena excusa, o cuando se siente tentado sabe y dice, esto es del diablo, no es quien soy, no tiene lugar en mi vida, decido rechazarlo. Tenemos una alternativa. Ahora, una persona no creyente no tiene esa clase de alternativa, le diré por qué. Porque tienen una naturaleza caída, así que cuando Satanás viene con un suceso muy fuerte y abrumador en su vida, o les presenta algo que quieren, ya tienen 3 strikes en su contra. Es la forma en que han vivido. Así que es fácil resbalarse en lo que han estado haciendo. Cuando uno es hijo de Dios, ha aceptado a Cristo como su Salvador, comienza en una plataforma de fortaleza. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para, en primer lugar, identificar lo que estamos enfrentando como un pecado que no encaja en nuestra vida, no es de Dios, es destructivo. No puede darnos nada bueno. Tenemos al Espíritu Santo. La persona no creyente no tiene eso. Y la palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra el diablo, porque no tenemos que escoger el pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Él lo promete. Tiene al Espíritu Santo y ¿qué hace Él? Nos hace conscientes de la tentación, nos recuerda quizás mediante la Biblia o algo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos dará la victoria. Nos recuerda que no tenemos que ceder a esto. La decisión es nuestra. Y podemos culpar a otras personas, pues mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mis amigos, es esto, aquello y lo otro. El asunto no es ese. Si quiere seguir viviendo en pecado, lo único que tiene que hacer es cerrar este libro, no lo abra, solo una vez a la semana, no le protegerá del pecado. Dios nos ha dado mucha atención, su palabra escrita, y nos ha dado el Espíritu Santo en nosotros para interpretarnos esa palabra, para recordarnos que la paga del pecado es muerte. Así que todos tenemos que enfrentar tentaciones. Solo usted sabe cómo las maneja. Quizás alguien diga, bueno, creo que Dios entiende. Esa no es nuestra excusa o nuestra explicación para vivir en pecado, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la vida cristiana no significa que nunca pecaremos contra Dios. Todos en ciertos momentos de nuestra vida hacemos algo, decimos algo, vemos algo, en el caso que sea, que sabemos que no es de Dios. ¿Qué hace usted? O sea, claudicamos y decimos, mira, traté de vivir como cristiano, no puedo, olvídalo, no. El apóstol Pablo nunca declaró perfección. El único que es perfecto es Cristo. Pero un verdadero creyente, al ser tentado, se vuelve a Dios. Señor, enfrento esto, no lo quiero en mi vida, me siento tan... Ayúdame, Señor, ayúdame, 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 lo que sea necesario. Alguien dirá, ¿qué tal si cedo? Pídale a Dios que le perdone, le fortalezca, le haga consciente de alguna área de debilidad en su vida. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí saben de al menos un área de debilidad en su vida? No levante la mano, por favor. Pero ¿cuántos saben de al menos un área de debilidad en su vida? Todos lo sabemos. Cualquiera que diga que no
no dice la verdad. Uno sabe cuando, por ejemplo, si es chisme, si es lujuria, si es glotonería, si es la manera en que gasta el dinero, o si es falta de fidelidad del uno o el otro, el caso que sea. Además, recordemos esto, Dios lo sabe. O sea, nunca tenemos que venir a Dios y decir, Señor, por cierto, déjame recordarte esto, no. Él conoce nuestras debilidades. Pienso en cuántas familias son destruidas por alguien que cae en tentación, ya sea un adolescente o sean los padres. Pienso en quienes van a la cárcel porque cayeron en la tentación de robar. Podrían justificarlo, otros lo tienen, ellos no, así que toman lo que quieren. Podemos leer la lista de pecado en la Biblia para el cual podríamos dar una excusa, pero no es aceptable para Dios. Ahora deseo que vea esto. No tiene que hacerlo. Quizás alguien diga, pero no puedo contenerme. Tiene a Dios, quien puede ayudarle en todo lo que enfrente. Quizás diga, bueno, suponga que peque. ¿Luego qué? Esto es lo que él dice. Si confesamos nuestros pecados. O sea, coincidir con Dios en la naturaleza de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Salvador. Me he entregado a Él como Señor de mi vida. Y este es un punto de fracaso y te pido, Señor, que me perdones no basándome en que lo merezca, sino en la sangre que derramó Cristo y expió mi pecado y tengo otra oportunidad. Dios limpia nuestra culpa. Ahora quizás diga, he acudido a Dios por lo mismo una y otra vez. Pues, Dios sabe si en verdad usted está comprometido a Él o no. Algunos pecados, mire, dejan cicatrices que no podemos borrar. Recuerde esto, las cicatrices del pecado pueden durar toda la vida. Solo la sangre de Cristo puede expiarlas. Pero ¿sabe qué? La cicatriz sigue allí. Y debemos darle gracias a Dios por su gran poder para ayudarnos a vencerlas. Solo le digo, cualquiera sea la debilidad en su vida, llévesela a Dios. ¿Le ayudará Dios? Sí. Así que solo le pido que considere su propia vida. ¿Qué efecto ha tenido la tentación en mí? ¿Por qué he razonado que podría excusarme? ¿Por qué le he dicho a Dios una y otra vez que soy diferente? Crecí en una mala situación. Crecí con padres que no me instruyeron. Crecí con padres alcohólicos. Crecí con padres que volvieron a casarse 3 o 4 veces. Hice esto, aquello, lo otro. ¿Dios entiende? Mire, Dios entiende, pero no excusa el pecado. Dios está dispuesto a confrontarlo, a perdonar, dispuesto a darnos la fortaleza necesaria, pero primero hay que sincerarse con Él. Señor, aquí estoy, soy débil en esta área, necesito con urgencia que hagas algo en mi vida en esta área, en el nombre de Jesús. ¿Contestará su oración? Sí lo hará. Alguien dirá, pues, ¿acaso se supone que seamos perfectos? No. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, coincidir con Dios sobre ellos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y algunos pecados, quizás todos confesamos algunas cosas una y otra vez. Pero tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a ser lo suficientemente fuertes para decir no. Y mientras más digamos no, nos hacemos más fuertes. Siempre tenemos a Dios facultándonos, advirtiéndonos, fortaleciéndonos para que le seamos obedientes. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor por nosotros. Gracias que en medio de esta generación oscura en la cual vivimos, hay una luz maravillosa que es eterna y brilla en nuestros corazones, que hace posible que vivamos en santidad de manera clara, sencilla y amorosa ante ti cada día. Te pido, Señor, hoy, por alguien que está sentado aquí, que está pasando por una gran tentación o quizás esté atrapado ahora mismo, que les des gracias, Señor, la gracia para recordar que pueden ser libres y la gracia para recordar que les amas a pesar de todo eso.
y la gracia para recordar que tu poder es mayor que la tentación que enfrentan. Te amamos, te alabamos, te damos gracias. Confiamos en ti a diario. Que seas nuestro guía, Salvador, Señor y amo de nuestra vida. Enséñanos a vivir más allá del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.